Hablemos de la escuela. Entonces, pensando cosas que he leído, siempre recuerdo a la profesora Inge Ingquist, de Lund. Ella salió esta mañana de Suecia, atravesó el puente de Dinamarca y se vino aquí a estar con nosotros. Y nos va a hablar de una manera breve, sencilla, como es, de por qué es la escuela tan importante. Después nos tomaremos un café y les daremos de nuevamente la gracia a todos ustedes por habernos acompañado en esta charla con este ilustre sueco. Muchas gracias. Primero, dos palabras para decir un poco por cómo me atrevo a hablar de la educación. Es que empecé muy joven como profesora de secundaria y eso es una escuela muy buena. Eso de leer en la cara de los jóvenes si esto va bien o no. Eso fue una escuela muy buena. He sido profesora de inglés, francés, sueco y español. Después que me dejé el inglés, dejé el sueco, dejé el francés y me quedé con el español. Y no me he arrepentido. He utilizado en la universidad y he aprendido métodos de investigación y he utilizado una combinación de mis lenguas, los métodos de investigación y mis conocimientos prácticos de profesora para comparar los sistemas educativos y cómo funciona la educación en diferentes países. Pensé empezar aquí en Berlín con una mención a la filósofa judío-alemana Hannah Arendt, muy conocida. Y ella no era experta en educación, pero tiene un trabajo de 25 páginas escrito por los años 50 en que resume casi todo lo que se puede decir de la educación. Y una de las cosas esenciales que dice, muchas gracias, y es algo que ella toma de sus queridos griegos, es que hay que acordarse de que los niños son nuevos en ese mundo. Así que en vez de hablar de los niños, habla de los nuevos, los recién llegados. Y llegan a un mundo que es viejo, que existe, que ya está constituido cuando llegan ellos. Por eso, la idea de algunos de pedir a los niños que cambien del mundo es una idea muy extraña. Primero tienen que conocer el mundo e instalarse en el mundo y después quizá que cambiar alguna cosa. Desde hace medio siglo, en Occidente sobre todo, tenemos algo que se podría llamar la nueva pedagogía. De pronto, algunos expertos, algunos políticos se dijeron que la pedagogía tradicional, la escuela tradicional, de algún modo había pasado por su fecha de caducidad, que había que inventar algo nuevo. Y uno de los lemas que empezó a oírse era colocar al alumno en el centro del proceso educativo. El alumno al centro del proceso educativo. Eso suena muy bien, es una idea seductora, pero ha venido a significar el consultar constantemente al alumno sobre sus gustos. Y esa idea no funciona muy bien. Ahí tenemos un error en la nueva pedagogía. La educación tiene dos centros. Uno es las materias que van a estudiar los alumnos y son el porqué de la educación. Los políticos una vez decidieron crear la escuela nacional y al mismo tiempo dijeron que necesitamos una escuela nacional porque los alumnos tienen que aprender esto y lo otro. Y cuando uno compara los currículums de la enseñanza primaria entre los países, es casi igual. Es casi igual. Y si uno compara los currículos de los sistemas de bachillerato, es casi igual. Lo que se dice es casi igual, pero lo que se hace no siempre es igual. Pero los ideales son muy similares. Así que la idea que tienen las sociedades de lo que debe dar la escuela prácticamente es la misma. En la escuela trabajamos con grupos. Un profesor trabaja con un grupo para que ese grupo aprenda las materias.
la escuela no es un tipo de estudio individual, o más bien es estudio individual, pero no es enseñanza individual, sino el profesor trabaja con el grupo y la materia. Intenta encontrar el lugar de encuentro entre el grupo y la materia, porque el profesor no puede tener 30 programas en la cabeza a la vez. Es demasiada complicación. Uno no puede atender a 30 individuos al mismo tiempo. Así que no es posible. Simplemente, como dicen algunos jóvenes, no está en el menú, no existe la posibilidad de tener 30 programas a la vez. El alumno en el centro del proceso de educación, un signo de interrogación allí. Si miramos un poco cómo construyen las sociedades o los países sus currículums, casi siempre se empieza con lo local en la escuela primaria, después se viene a lo nacional y sobre todo en el bachillerato se viene a lo internacional. Igual por todas partes, local, nacional, internacional. Es lógico y todos hacen lo mismo. Con el alumno en el centro del proceso de la educación, era pensar que el alumno pudiera elegir lo que quería estudiar, en qué momento quería estudiar y con qué método quería estudiar. Y entonces eso de local, nacional, internacional empieza a mezclarse y no se sabe si ese alumno que está trabajando sobre lo internacional realmente pasó por lo local o es absolutamente ignorante de lo local. Se crea una incertidumbre y no se sabe quién sabe qué y qué es lo que necesita como explicación. Y el segundo error que quisiera señalar por eso es la idea de que el alumno pudiera planificar él mismo el estudio. Eso se dice en todos los países, que el alumno es activo, el alumno acepta la responsabilidad, el alumno planifica sus estudios. Eso es muy, muy curioso, porque si hay un currículo nacional, ¿cómo puede el alumno planificar otra cosa que el currículo nacional? O hay currículo o planifica el alumno, pero las dos cosas parecen difícil de combinarlos. Después hay una idea que conocen todos ustedes, y es la idea de que el alumno se debe divertir estudiando. Y es otra de esas medias verdades. Sí, claro, aprender es divertido y sobre todo haber aprendido. Lo divertido es saber ya. Por eso no se debe preguntar a los alumnos, ¿quieres hacer esto y lo otro? Sino al revés, aprendiste bien con ese método o te ha sido útil después. Se puede evaluar después de haber aprendido, cuando el alumno sabe qué es lo que evalúa. Pero con la idea de lo divertido, hemos desplazado el momento de evaluación y le preguntamos antes, ¿quieres hacer esto o lo otro? ¿Quieres hacerlo ahora o más tarde? Y se ha pasado, como saben, a que los alumnos evalúen a los profesores. Y esto es imposible, porque en la educación hay una transmisión o una iniciación a los conocimientos, pero también hay cierto elemento de educación en el sentido de aprender a comportarse de manera adecuada. Y uno no puede educar a alguien que después te evalúa y dice que ha sido demasiado severa esa persona. Es que es imposible. Es imposible. Allí esto se ha visto como democratización, que los alumnos deben tener su posibilidad de intervenir, pueden decir su palabra. Está muy bien, pero después de saber de qué va, después de haber estudiado un año, pueden decir, ¿han aprendido o no han aprendido? Por un lado decimos que la educación es obligatoria, pero pagamos esa educación a través de los impuestos y después decimos, pero si no te gusta, déjalo. Esto no puede ser, porque los que preguntan al alumno no cuentan con la respuesta no gracias,
sino cuentan con que todo el mundo va a decir que sí, en realidad, porque está previsto que digan que sí. Ese es un tipo de juego al que nos dedicamos los adultos de vez en cuando. Si tienen algo los finlandeses, si tienen un acierto, es haber mantenido el estatus de los profesores y de los maestros y así atraer a los mejores alumnos del bachillerato a la formación docente. Los profesores, muchas veces son mujeres, profesoras o maestras, también de preescolar y de primaria, tienen el bachillerato, una formación universitaria, una maestría y una formación docente. Estos maestros preparados vienen ya a la formación docente con una buena formación general de su bachillerato. Son lectores y después en la formación universitaria leen más, se forman más. Y son personas intelectuales que siguen leyendo en su tiempo libre. Durante toda su carrera profesional son intelectuales que leen. Y entonces en clase y también con los niños pequeños, son personas que utilizan un lenguaje adecuado, preciso, y los alumnos absorben, aprenden lo que el profesor enseña de manera puntual, pero también oyen hablar al docente y aprenden un vocabulario, aprenden una sintaxis, aprenden una manera de comportarse en el aula y ven que esos son adultos que leen, que tienen muchas cosas interesantes que contar, es gente responsable, es gente en la que puedo confiar, dan una imagen positiva de lo que es una persona intelectual. Pero por esas dos ideas, la idea del modelo positivo del lector y también este constante flujo de lenguaje preciso, los alumnos aprenden. Después los métodos de aprendizaje también son buenos, pero son relativamente sencillos y no son tan diferentes de lo que se hace en otros países. Así que no es lo que está en el papel, lo que está en los currículums que es tan diferente. La diferencia es quiénes son las personas que hacen cumplir todo esto. Y allí es donde hay que trabajar. Hay que trabajar para atraer a los jóvenes que puedan ser modelos de este tipo. Cuando se mira las evaluaciones de PISA, por ejemplo, de los finlandeses, dicen la misma cosa todos, más o menos, y es que la clave es la comprensión lectora. Y la comprensión lectora sirve para llegar al primer puesto en comprensión lectora, pero también en ciencias naturales y en matemáticas. Y la explicación será que los alumnos finlandeses entienden de qué va. Los alumnos que leen mucho, leen bien. También es interesante que a propósito de la discusión política, si son los factores socioeconómicos de la familia los que deciden si le va bien al alumno, no, dicen los finlandeses, son los hábitos de lectura del alumno. El hijo de obrero que lee mucho en su casa tendrá buenas notas, el hijo de gerente que no lee en casa sino juega con el ordenador tendrá notas menos buenas. Así de sencillo, y lo sabe cualquier profesor. Claro. ¿Y cuáles son los diferentes pasos en esa lectura? Bueno, en los primeros años de la primaria, aprender a leer. Y después, a los 10 años, aprender leyendo. Leer para aprender. Leer lo suficientemente bien como para entenderlo y poder aprender. Y para llegar después a la secundaria y al bachillerato y poder cuestionar lo leído. Ha habido una furia de renovación en el mundo de la educación, pero esa renovación ha sido pregonada a través de nuevos métodos, nuevos tipos de libros y nuevas máquinas. Nuevo. Una nueva formación de maestros daría también
un perfil diferente de maestro. Lo curioso es que más bien el nivel está bajando en muchos países que han introducido estas novedades. Eso nos debería haber hecho recapacitar, pero por un lado por los políticos que sueñan con la posibilidad de una renovación, pero hay también intereses comerciales, la gente que vende libros, que vende computadoras, que vende esto y lo otro. Así que ha sido difícil decir que no, gracias. Quisiera dar un ejemplo que viene de una investigación norteamericana sobre lo de la comprensión lectora. Se trata de dos grupos de adolescentes que leen un pequeño trozo de 8 o 10 líneas sobre los generales Lee y Grant. Y se habla de negociación y nada más. Y después los investigadores preguntan primero al grupo menos rápido, y ustedes, ¿qué han entendido? Y sin entusiasmo dicen que el texto trata de unos militares, porque lo único que entienden es que un general es un militar. Ahí se acabó. Y mientras que el grupo más espabilado dice que Lee y Grant, eso es la guerra de secesión norteamericana. Eso es más o menos 1860 por ahí. Si mencionan lo de negociación, quizás es hacia el final, quizás es hacia el 64, 65. Y al final de la guerra se desarrolló más bien en el estado de Virginia, no tan lejos de la capital de Washington. Así que quizá estamos en 1965 en el estado de Virginia y eso es lo que contiene el texto. Y lo interesante, claro, es que lo que entiende ese segundo grupo está en el texto, pero no explícito. Lo entienden porque tienen conocimientos previos. Es decir, que su comprensión lectora se basa no solamente en la comprensión de las palabras, sino en su comprensión de temas escolares estudiados en diferentes materias, en este caso la historia. Y así es con todos los textos prácticamente. Hay muy pocos textos tan aburridos que solamente contengan lo que está en las líneas. Siempre leemos entre las líneas. No leemos con los ojos, sino con lo almacenado en el cerebro. El ejemplo es interesante porque algunos dicen, pero eso de Lee y Grant, ¿por qué deberíamos aburrir a los alumnos con conocimientos inútiles de historia? Ellos pueden buscarlo en una enciclopedia o en internet. Y ahí viene algo interesante con el problema, y es que si ponen Lee en internet, es que sale cualquier cantidad de Lee, porque es un apellido muy frecuente. Y si ponen Grant, le sale igual. Miles y miles y miles de Grant. Así que no van a ninguna parte. Si ponen general más Lee y general más Grant, también saldrán muchos generales. Lo que tienen que hacer es poner Lee y Grant al mismo tiempo, en la misma búsqueda. Ahí sí, les da resultado, porque están en la historia como una pareja de adversarios. Pero eso lo saben los que han estudiado historia. Eso no saben los del grupo que no entendía nada. Y lo que estoy intentando decir es que eso de aprender todas las materias, aprender a leer, practicar la lectura, leer rápido, tener mucho vocabulario, se tiene que combinar con un conocimiento de las materias para crear la buena comprensión lectora. Todo esto va juntos, y esto lo saben los que han hecho los currículos escolares por todas partes. Eso se sabe. Y poner a una computadora delante del grupo que no quiere aprender no sirve para nada. Es que no sirve porque no lo entienden, y hay
muchas investigaciones que dicen lo mismo. No es comprar computadoras, es reclutar a profesores inteligentes con un gran vocabulario que pueda trabajar con los niños en las aulas. Es el núcleo de la escuela y del éxito es el profesor y no la computadora. Y también es interesante que precisamente Finlandia es un país muy avanzado en electrónica de todo tipo y no llenan sus aulas con ordenadores o con computadoras, sino con buenos profesores. Las computadoras vienen al final del bachillerato, o las utilizan en sus casas. Hay un ejemplo muy interesante del famoso informe McKinsey. Hay ahora dos grandes, o dos importantes, pero estoy hablando del primero. Allí, en una nota al pie de página, se dice que también en un lugar en los Estados Unidos tenían a 3 grupos en primaria igualados. Los alumnos eran iguales en logro intelectual y de manera socioeconómica. Después de un año midieron los resultados y habían empezado a ser diferentes. Después de un segundo año, la diferencia había aumentado. Y después del tercer año, un grupo parecía un grupo de alumnos especialmente talentosos que necesitaban un programa especial para alumnos con talento especial, mientras que el peor grupo necesitaba apoyo escolar. Dicen, la mejor manera de saber qué grupo va a avanzar más rápido que el otro grupo es utilizar un test de vocabulario para las maestras. Fuerte. Pero ¿qué podemos aprender de los finlandeses y de esta investigación? Bueno, si un país quiere mejorar su nivel educativo, tiene que mejorar la calidad intelectual y lingüística de los maestros profesores. Y hay como 3 momentos en que esto se puede hacer. Primero, la admisión a la formación docente, así que intentar aumentar las exigencias para entrar en la formación. Otro momento es la adjudicación de los puestos, exigir más para adjudicar un puesto. Y la tercera posibilidad es para aumentar el salario, atar el aumento de salario a más cursos universitarios, más cursos de lectura. Son los 3 instrumentos político-administrativos que tiene un país. Y por lo menos se debe intentar, creo yo. Otro error de la nueva pedagogía y también de la política de hoy en día es ver a los alumnos como instrumento, como verlos como futura mano de obra. Me parece que eso es denigrante para el ser humano, somos más que mano de obra y no somos instrumentos ni siquiera para nosotros mismos. Y eso de decir que tienen que aprender esto y lo otro para poder obtener un trabajo, eso es cierto, pero yo creo que hemos exagerado. Deberíamos ver que ellos son los nuevos, se están instalando en el mundo, los vamos a apoyar. Esa es la actitud central que deberíamos tener presente. Así que la escuela como un lugar para crecer, para instalar a los nuevos, para que vean el mundo como un lugar atractivo, que vean a los adultos como gente que los va a acompañar y los va a apoyar, que la escuela sea un lugar en el cual decimos bienvenido a los nuevos al mundo. Muchas gracias. Vamos a servir un café para que empecemos el diálogo. Y quería contar una pequeña anécdota. No he tenido mucho que ver con la escuela, pero tenemos una zona de Costa Rica que se llama el Golfo de Nicoya. Y entonces yo dirigía la Academia Diplomática, entonces en Navidad regalamos unos libros a una escuela unidocente, una maestra con 10 niños. Al mes nos dimos cuenta de que no había solo una isla y una maestra, sino que había 11 escuelas en las islas. Porque en nuestro país las maestras van donde están los niños.
Ahí están los niños, los hijos de los pescadores tienen derecho a una escuela, no importa que tengan 10 niños, un maestro, pero está el proceso educativo. Entonces nos fuimos dando cuenta de que no había solo 11 escuelas, sino que había 110 escuelas unidocentes. Y entonces, sin dinero ni nada, pero logré un tesoro, que son los maestros pensionados. Entonces, el mejor profesor de matemáticas de Costa Rica, que le dio clases a Oscar Arias, me lo traje don Víctor, y él que fue el que inventó las Olimpiadas Matemáticas, y se fue una vez al mes, todos estos profesores, a dar un curso de animar a estos profesores unidocentes. Entonces, yo fue una vez al mes, íbamos ahí, los prestaron, todo prestado, nadie, no había plata. Y un día le pregunté a una profesora unidocente, ¿y qué es lo importante de su trabajo? Y me dice, lo que pasa en seis meses. ¿Y qué pasa en 6 meses? El pequeño niño aprende a leer. Para ella era eso, esa maravilla. Yo ni atención le daba a esas cosas. Entonces, creo que las preguntas están abiertas y como hemos prometido, como dice en latín, la primera clase es de lujo y es breve, pero está abierto el espacio. Muchas gracias, profesora. Preguntas. Yo fui embajador en Suecia y Finlandia hace algunos años y viajaba bastante por ambos países. Y me parecía interesante la forma de ser de los finlandeses, por supuesto. Pero ¿qué es lo que, según su experiencia, fue separando o especializando, mejor dicho, a los finlandeses en esta forma de desarrollar la educación? La influencia podría ser tal vez lo disperso que muchas veces encuentra la población finlandesa, o qué los fue separando del resto de los países europeos. Yo creo que los suecos por los años 60, ahí empezó, teníamos un muy alto nivel de educación, pero se dijo que esto se debe perfeccionar, eso debe ser mejor todavía. Y se empezó a hacer experimentos. Y con los experimentos Suecia ha ido bajando. Los finlandeses que tenían 15 años de retraso estaban mirando sobre el mar Báltico lo que hacíamos en Suecia, nos fue mal, y los finlandeses decían, ajá, esto no lo vamos a imponer aquí, esto no lo introducimos aquí. Así que fueron mirando los errores suecos, aprendiendo, y no cambió. Así que ellos mantuvieron una escuela más tradicional, modernizándola lentamente y con mano ligera, manteniendo unos sistemas de sentido común y con una secreta sonrisa cuando les fue mal les fue mal a los suecos. Y hoy en Helsinki entrevisté a gente en el Ministerio de Educación y pregunté más o menos la misma pregunta. Y me dijo el responsable allí, en voz baja, de manera teatral, es porque Finlandia tiene un sistema con muchos pequeños partidos, tienen que hacer alianzas constantemente, es que no les da tiempo meterse en educación, así que dejan trabajar a los profesores. Yo creo que más bien por ahí va la respuesta. ¿Qué hacemos con la enseñanza para que nuestros niños aprendan lenguas? ¿Cuál es su secreto? Los países hispanohablantes en general han trabajado vocabulario y gramática como algo tomado de un libro. Han descuidado un poco la pronunciación. Así que combinar lo que se hace y lo que se hace relativamente bien y añadir eso de la pronunciación. Y para hacer esto tienen que tener maestros con buena pronunciación. Entonces estamos de vuelta en el problema de los maestros. Y hay algo muy poco costoso y es no doblar las películas al español. En los países nórdicos no doblamos ninguna película, es mucho más barato poner texto y además se aprende magníficamente. También los alumnos que no entienden todo lo que se dice en otra lengua, oyen el ritmo, la melodía y algo captan. Así que no doblar las películas y los juegos electrónicos. Si todo esto está en inglés y juegan, aprenden muchísimo. Si hablamos del inglés, que es lo que quiere aprender todo el mundo. ¿Una pregunta? Quiero hacerle una pregunta. Yo soy también maestra
Pero para mí es una cosa interesante que usted no ha nombrado algo muy importante, creo yo, para los maestros. Y ustedes allá en Suecia han logrado mucho en los años 60, 68, por ejemplo, la cuestión de la educación intercultural, ¿no? Que en cierto modo la tienen todos los problemas. Esos problemas existen aquí en Alemania, existen en Francia, etcétera, porque han habido muchos migrantes. Me gustaría saber ahora cómo logran los finlandeses todo este problema, porque es un problema de lectura para los niños, de aprendizaje del idioma, y cómo han logrado eso, sería interesante. Han dicho que los niños de los inmigrantes tienen que aprender primero la lengua antes de poder integrarse en el aula. Cómo lo van a hacer a largo plazo todavía no se sabe. Los suecos hemos sido muy atrevidos, hemos dicho que si el niño tiene 14 años, lo ponemos con los otros de 14 años. Y esto funciona si hay 1 o 2 niños extranjeros y que si vienen de familia con ganas de educación. Funciona bien. Si estas condiciones no se dan, hay problemas. Y ahí, por ejemplo, Suecia no lo ha resuelto. Así que está por ver. Viniendo de un país en vías de desarrollo y usted viniendo de una región muy desarrollada, es importante también saber qué recomendaciones podría dar usted para realmente incentivar a que los jóvenes se vuelvan maestros, pese a todos los problemas que nosotros tenemos a nivel político, social y económico. Pero ¿qué experiencia podría decir usted que podríamos llevar de regreso a nuestros países en vías de desarrollo, el mío en particular, que pudieran servir para fortalecer y que los niños se puedan aprovechar de esta oportunidad de tener un buen maestro? Por ejemplo, en la televisión. Centroamérica va a luchar durante 5 años para mejorar la educación. La primera medida es elevar las exigencias para que alguien se forme como maestro. Ahora se pide más que antes. Es decir, que los jóvenes que entran ahí van a ser una futura élite educativa y tenemos todas nuestras esperanzas en estos jóvenes. Así que combinar métodos de publicidad o de propaganda con unas medidas claras de exigencia, porque allí se entra en un círculo beneficioso. Y es que cuando estos jóvenes que entran con más exigencias ven a los otros, dicen, pero yo formo parte de este grupo selecto, entonces se sienten más apreciados y trabajan mejor y se estimulan los unos a los otros. Y después, al salir a trabajar algunos años más tarde, pueden apoyarse los unos a los otros y crear quizá núcleos de calidad. Por ejemplo, cursos de formación continua para los profesores y para estimular a los profesores en ejercicio. Yo diría que un plus salarial para todo maestro que termine esos cursos y cursos con mucha lectura. Cursos con mucha lectura y no solamente así, realmente tomarles examen, porque si decimos que lo importante es que mejoren su propio vocabulario, su entusiasmo por la educación, tienen que estudiar y casi todos los profesores que tienen un baño de estudios universitarios salen con más ganas de leer y de trabajar. La idea es que vuelvan a sus aulas y digan, mira, esto lo aprendí, esto me lo han contado, esto es una novedad que acabo de entender. Porque en la educación el elemento de fantasía, de idea, es muy importante, que los alumnos vean que el maestro es alguien importante, algo de identificación con el maestro no está mal. Y como saben todos ustedes, es muy frecuente que los niños pequeños hasta les cogen cariño a la señorita. Eso es muy útil y funciona como un apoyo a la educación. Así que hay algunas recetas. Y se dice que el éxito académico depende del origen socioeconómico. ¿Qué interpretación le da a usted? Sí. Realmente yo diría, es rebajar al alumno. Un buen alumno es buen alumno porque ha trabajado, se ha esforzado.
Y se le dice que tu éxito es automático porque tus padres tienen esto y lo otro. Eso es rebajar al alumno. Tenemos un cerebro individual. Todos, para saber algo, tenemos que aprender de manera individual. Así que es un esfuerzo individual. Y esto, por eso, si machaquean con el origen socioeconómico, eso es un argumento político para no hablar del esfuerzo del alumno. Lo finlandés es interesante en ese debate porque como es una sociedad relativamente homogénea, no hay tantas diferencias, les va mejor a los que estudian. Mira, qué resultado de la investigación. A los que estudian les va mejor en los estudios. Y los finlandeses lo muestran. ¿Existe alguna, disposición del Estado de poner, valga la redundancia, a disposición también de sectores menos favorecidos de la población, algunos medios para aprendizaje? Porque de alguna manera los niños que vienen de hogares con un nivel económico más alto, por supuesto, tienen a su disposición también muchas facilidades para que puedan aprender. No les garantiza que aprendan, pero tienen por lo menos facilidades, mientras que niños que vienen de hogares mucho más limitados, lógicamente tienen padres menos educados por lo regular, no necesariamente, pero menos por lo regular, y menos medios a su disposición. ¿Hay algún caso en Finlandia porque pone esto? Sí, buenos profesores. Llegan al colegio y pueden escuchar a adultos con un vocabulario exquisito, adecuado, adultos serios que utilizan bien el tiempo de la educación y aprovechan todos. Así que lo bueno con el sistema finlandés es que es calidad para todos, porque la maestra o el profesor tiene esa calidad. Y es lo mejor. No hay nada mejor que tener un profesor, buen profesor. Y ya que todos los profesores son más o menos buenos, todos los niños tienen acceso a los buenos profesores. No hay nada, así que todo lo demás es menos bueno que un buen profesor. Y además, el profesor es a la vez la calidad intelectual y es también esa idea de no diría de la seducción, pero es que atrae. Un buen profesor que sabe explicar bien y que sabe dar buenos ejemplos, atrae. Entonces, el mundo de la educación, del conocimiento, parece atractivo también para los chicos que vienen de ambientes quizá no tan volcados en la educación. Y hay que decir también que ni siquiera en Finlandia todos los alumnos tienen todo correcto en las pruebas. Lo que tiene Finlandia es que más alumnos están en las capas superiores y pocos alumnos a los niveles bajos. Así que es relativo. Pero la idea, las dos ideas de lo socioeconómico y de un apoyo especial para los más desfavorecidos son ideas de gente política, que piensa de manera política. Usted ha debido oír los problemas que tenemos aquí en Alemania, ¿no? Porque son clases de 30 niños turcos y un niño alemán. Voy a exagerar la verdad, pero es así. Entonces, hay mucha buena voluntad de los maestros, desde luego, para tratar de ser buenos maestros, demostrar. Pero ¿dónde comenzar? Esos niños, primeramente, están lejos de sus casas, los padres no los ayudan. La maestra desde luego se va a poner a ayudar. ¿Por dónde comenzar? Las lecturas, por ejemplo, es una buena cosa. Hay gente que realmente se va y lee para estos niños sin necesidad de dinero ni nada de eso. Es admirable. Muchas personas alemanas, conozco a vecineses que van a las escuelas a leer para que los niños oigan el idioma, ¿no? Pero es un problema. Hay diferentes soluciones en diferentes países. Yo creo que eso no lo sé, lo creo. Que los países que ofrecemos educación que es gratuita y que es obligatoria y que es necesaria para que puedan ganarse la vida después y que nadie duda de que eso sea en el buen interés del alumno, y el alumno aún así no se esfuerza, eso que no es racional. Yo creo que deberíamos clarificar que eso es una exigencia, eso no es si el alumno quiere.
sino es una exigencia. Y habrá que apretar un poco más y decir que si pagamos eso a través de los impuestos, ustedes tienen que corresponder. He estudiado en especial el caso de Francia y los suburbios de París. La situación es la misma. Y alguien presentó la situación como un escándalo de corrupción. Y lo que quería decir la periodista es que es un dinero público desviado. Ese es un dinero, los contribuyentes han pagado para que se eduquen a esos jóvenes y no salen educados. En donde aquí hay una corrupción, sabemos lo que es, así que es una exageración, pero la idea es que hay dinero público no bien utilizado. Es decir, que no podemos poner en manos de personas inmaduras la posibilidad de tener un futuro menos bueno del que podrían tener. Y yo creo que obviamente el mensaje no les ha llegado. Entonces tenemos que hacerles llegar el mensaje. Así que eso es una dirección. Y normalmente en la educación, cuando se clarifican las exigencias, la mayoría de los alumnos cumplen. Suele suceder, no todos, pero muchos más cumplen. Cuando está absolutamente claro, esto es lo que hay que hacer, y si no se hace, hay una consecuencia. Muchísimas gracias, profesora. Yo quiero contar nada más para terminar una pequeña anécdota que me tocó vivir, que tiene que ver con la enseñanza indígena, que es tan importante en nuestros países. Resulta que en Panamá muchos indígenas pasan a una zona en Dota, en Costa Rica, a recoger café. Y hay un programa entre los dos países. Pero lo interesante es que en Cotobruz, que es la zona fronteriza con Panamá, en el año 1956 llegó una migración italiana, y entonces allí se instalaron los italianos, y hoy en día existen 11 escuelas de enseñanza de español e italiano en la zona. Entonces los niños de Costa Rica aprenden los dos idiomas, los tres, pero resulta que todos los indígenas que van pasando por ahí y se entran al sistema escolar, entonces aprenden también español, italiano. Entonces, son migrantes, pero lo importante es que están en la escuela pública y tienen exigencia. Y hay muchos pequeños esfuerzos en Centroamérica muy positivos en materia educativa que van sacando a la gente adelante. Nicaragua tiene un programa impresionante de computación en la costa atlántica. Costa Rica ha tenido otras experiencias. Honduras tiene una mujer que le da enseñanza a centenares de gente con el programa El Maestro en Casa se llama. Es decir, en todos los países hay cosas muy positivas que se están haciendo, y con personas como usted esperamos seguir progresando. Un pequeño regalo para nuestra querida profesora como agradecimiento Muchas gracias. por todo lo que trabaja.